índices epiploicos grandotes, y entonces el intestino está un poco forrado como barbas de grasa que nos impiden ver los divertículos, y en ocasiones pues sí se ven muy objetivamente, eso sí se los tengo que decir también, pero muchas veces no. Entonces, bueno, pues cuando lo llegamos a ver pues, y operamos y los vimos, pues les avisamos a los pacientes que ignoran que los tienen, que los tienen. A veces yo me pregunto si es bueno decirles, oye, tienes divertículos, porque, y ahí prepárate para el primer episodio de diverticulitis, ¿no? Entonces, bueno, pues en un momento dado yo me pregunto si sería bueno avisarles porque pues da lo mismo, ¿no? En última instancia, bueno, tal vez si saben y tienen el cuadro, pues sí estarían acudiendo con el cuadro clínico con un médico y anticiparle que se puede tratar de la inflamación de un divertículo que yo ya sé que tengo, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí sí podrían dar el asunto. Bueno, entonces ya habíamos hablado de que la diverticulosis, pues básicamente es la presencia de divertículos en el colon sin ninguna sintomatología. Habíamos discutido un poco de la posibilidad de la sintomatología o no, y habíamos hablado de la frecuencia más o menos de cuando se ubica esta. Entonces, miren, la sintomatología, ya yéndonos al aspecto de que ya tenemos diverticulitis, perdón. ¡Auch! Abren la ventanita, se cuela el airecito y como que estimula las fibras. Bueno, estábamos con la cuestión esta de la diverticulitis. Ahí sí nosotros tenemos como que un cuadro clínico, cuando menos en México, les puedo decir en Puebla, pues que es lo que a mí me toca ver, de dolor en el cuadrante inferior izquierdo en la mayoría de casos. E inicia así, nada más que este dolor ya no es un dolor tipo cólico, porque cuando coinciden personas que se conocen con intestino irritable, piensan que están teniendo intestino irritable. Aquellos que ya han tenido apendicitis aguda probablemente como que les recuerde que tienen una sintomatología parecida, es un dolor abdominal generalizado, a veces pues como una especie de disconfort generalizado, a veces puede empezar también con dolor periumbilical, pero se instala inmediatamente en la fosa ilíaca izquierda. Y una de las cosas que muestran, a diferencias de síndrome de intestino irritable, es que el dolor es constante y a la palpación se incrementa en la zona específica, cosa que en intestino irritable como que pudiera ser de todo el marco cólico, ¿no? Entonces, el paciente, claro, en estos casos incluso tiene el conocido signo de Plumber, a donde ustedes oprimen y sueltan repentinamente y brinca el paciente, que habla de datos de irritación peritoneal. Entonces nosotros sabemos que existe una clasificación. Esta clasificación es radiológica, pero estuvo tomada de una clasificación que originalmente fue pues solamente de patología. El paciente tenía enfermedad de diverticular, al paciente se lo operaba y luego se mandaba la pieza a patología y los patólogos la clasificaban. Y entonces de ahí surgió la clasificación de Hinchey. Y en la actualidad, pues realmente es una clasificación que se ha modificado, y esta clasificación ha sido modificada por Kaiser, y es una clasificación que es preoperatoria. Esa es la gran ventaja que tiene, porque ha fijado las bases del tratamiento que la mayoría de coloproctólogos, cirujanos generales y cirujanos del aparato digestivo hemos aceptado. Y entonces viene desde el estadio cero. Aquí en el estadio cero son de las pocas enfermedades donde estadio cero ya causa sintomatología. Entonces hablan de diverticulitis clínicamente moderada y pudiera ser de esa clasificación que estábamos comentando. ¿Se acuerdan ustedes del cuadro que les pasé? Pero aquí sí se supone que existe un proceso inflamatorio porque se puede evidenciar mediante tomografía. Entonces, tenemos aquí en esta clasificación, pues si se fijan son 6 estadios, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El 0, el 1 que dividen en 1A y B, el 2, 3 y 4. Entonces, en realidad, pues son 6 estadios, que a lo mejor bien podrían llamarse los 6, pero pues se les ocurrió dividir 1 y el 0 y ponerlo en ceros, que pudieron haber partido de 1. Yo no sé por qué no quisieron ponerle 0 nada. Pero en fin, bueno, esa es una clasificación, acuérdense ustedes,
modificada por Kaiser, aquí no aparece, pero está modificada por Kaiser. Y me gustó este cuadrito porque en la parte inferior muestra los cambios que pudieran existir, ¿no? Entonces aquí tienen ustedes que en la etapa 1 o estadio 1 existe inflamación pericólica que se limita y no hay absceso. Entonces, en estos casos, no hay acúmulo de material purulento. Y miren ustedes que dice pericólica. Y curiosamente, el sitio pericólico casi siempre es su mesocolon. Hacia allá le apuntan, y acuérdense ustedes que hemos comentado que los sitios debilitados, a donde existen un poco más frecuente los divertículos, es a donde entran los vasos, y los vasos pues, entran por ahí por el epiplón, claro, le dan la vuelta y pues tienen que entrar en la periferia en diferentes sitios, ¿no? Pero pues es a donde tienden a crecer y se inflama el divertículo y se sale de la bolsita, el proceso inflamatorio, y en donde repercute un poco más a veces es en el tejido laxo y grasosito del mesenterio, del mesocolon en este caso. Entonces, se habla de inflamación pericólica sin absceso. En el caso me disculpan un segundo, por favor, tengo una. ¿Sí diga? Buenos días. ¿Qué pasó, Félix? Sí, ¿qué pasó? Un favor, estoy dando clases a los de la uni aquí en línea. ¿Te puedo pasar el número de mi secre para que más tardecito le eches un telefonacito? A las 9 ya está ahí. Sí, mira, es 22 53. 22 31 31 53. Con mucho gusto, hasta luego. Les decía yo, entonces, el manejo que se da a estos pacientes es conservador. Ahora vamos a tratar de eso y les vamos a decir en qué consiste la sintomatología en sí. En el caso del 1B, hay inflamación pericólica que está limitada, pero con un absceso que normalmente no rebasa los 2 centímetros para que la decisión nuestra sea también manejo conservador. Y cuando son más grandotes, entonces sí, hacer un drenaje percutáneo. Ni siquiera es de operación propiamente dicha de abrir al paciente. Entonces, cuando están más grandotes, como por ejemplo pues se puede hacer una punción y drenar el absceso. En el caso del estadio 2, se habla de un absceso pélvico retroperitoneal o a distancia. Ese no está tan pericólico, sino ya está un poco más a distancia. Y uno se pregunta por qué surge y uno no lo sabe, pero a veces los pacientes tienen a cierta distancia de donde estuvo el proceso original y se formó el absceso. Entonces, en estos casos, igual, chiquito conservador, más grandecito, pues entonces un drenaje percutáneo. O sea, la diferencia entre uno y otro es que aquí es en tejidos pericólicos cercanos y aquí es un poco más a distancia. Luego, tenemos nosotros, en el caso 3, peritonitis generalizada, pero que no hay comunicación con la luz del intestino. O sea, ustedes no encuentran material purulento. Lo que encuentran ahí, encuentran material purulento, no encuentran materia fecal, que es una de las broncas cuando nos encontramos en estadio 4, donde existe peritonitis fecal, y ahí sí hay comunicación directa y ustedes pueden ver cuando operan que le aprietan al intestino y sale por ahí algo de materia fecal, ¿no? En ocasiones está medio pastosa, en ocasiones como si fuera diarrea. Entonces, en estos dos casos se recomienda cirugía urgente efectuando colectomía, o sea, se hace la resección, no colectomía total, por supuesto, sino la resección del sitio afectado, que vamos a suponer aquí, si estuviera el proceso acá, si ustedes viesen, si podemos ver físicamente que existen divertículos acá, pues hasta acá haríamos la resección inicial. Pero a veces les decía yo que no se ve, y menos cuando hay un plastrón, porque pues cuando hablamos de un proceso más intenso, se encuentran verdaderos plastrones que nos impiden ver verdaderamente dónde está. Quería yo aquí checar que no les traje una imagen al respecto. Y entonces justamente lo que hacemos es lo que se conoce como cirugía de Hartmann. ¿En qué consiste la cirugía de Hartmann? Quitamos el proceso que tiene inflamación, que a veces les decía yo que hay un pegostramiento impresionante alrededor, hay peribiceritis, a veces se pega peligrosamente el uréter ahí en la pared posterior, en la cara posterior del colon, asas de intestino. Si las podemos separar, pues las separamos con cuidado, las más de las veces sí se puede, y entonces se reseca el segmento afectado y dejamos abocada la parte proximal
sana inmediata. Aquí, claro, hacer esto es poder sacar el intestino inflamado de esta manera en un agujero que hacemos para hacer la colostomía es prácticamente imposible, ¿no? La verdad. Nosotros hacemos el corte, pues, de acá directamente, como lo muestra el autor, y no sacamos tanto colon ni hacer otro pedazo de resección como se vería acá, ¿no? No es el caso. Pero sí, lo que hace que esto se denomine bolsa de Hartmann es que la parte distal del recto se deja cerrada. En realidad es a lo que se le conoce como bolsa de Hartmann, y la parte proximal se aboca a la pared para que por ahí esté evacuando el paciente, pues de ahí en adelante, ¿no? En lo que se conoce como una colostomía, ¿no? Entonces, con un procedimiento conocido como el de Hartmann. Por ahí existía una petición de la voz, perdón. Lo que pasa es que quería terminar con esta idea. Y ahora sí me paso a donde, en ello la laminita, donde habla de síntomas, porque esto de los síntomas, pues va a depender del estadio, ¿no? Y ahorita se los explico. Alguien quería preguntar algo, vi que levantaron la mano. Pues que ahorita Yo, se me... ¿Qué pasó? Dime. ¿cómo es el drenaje percutáneo? ¿Cómo es? Ah, el drenaje percutáneo al paciente se le pone, pueden ser varias cosas, se les pone, muchas veces se les tiene en una sala de rayos X o en algo que tenga, en el quirófano que tenga fluoroscopía, por ejemplo, pero sobre todo meten al tomógrafo al paciente y le ponen una especie de marquita para ver dónde está y le pueden volver a dar otra pasada ya con una marca metálica para que exactamente tengan ustedes la topografía en sentido de cabeza a pies, exactamente a dónde le van a pinchar. Y procurando que es gruesa, porque el absceso pues muchas veces es denso y una aguja delgadita no lo va a poder drenar. Entonces caerlo, de preferencia, si el absceso está pegado a la pared, pues no hay ningún problema, porque entonces en la tomografía se y le ponen un punto de anestesia en la piel, le esterilizan la piel, por supuesto, le hacen asepsia y antisepsia. Bueno, no se puede esterilizar al 100 nunca, pero bueno, le hacen asepsia y antisepsia y le ponen un poco de lidocaína al 1% al 2%, unos 4, 3, 4 o menos mililitros, con 2 es suficiente, y ahí funcionan con una aguja gruesa, de preferencia por ahí de un calibre 16, ¿no? Entonces, esa es un punzocat luego largo y si está pegado a la pared y el paciente no es muy obeso, pues de inmediato caen ustedes en el absceso y ya lo drenan. Entonces lo aspiran y se acabó. Aquí sí a los pacientes hay que cubrirlos con el espectro antibiótico que incluya aerobios, anaerobios, gram positivos y gram negativos. Entonces, muchas veces hacemos una asociación de ciprofloxacino con metronidazol. Cuando el paciente al principio no siempre lo dejamos sin vía oral, curiosamente. Sabedores que esto sucede en la parte distal del intestino, lo que hacemos es darle al principio dieta líquida dependiendo la intensidad del problema y posteriormente nos cambiamos a dieta astringente. La dieta astringente es aquella que prácticamente se absorbe todo en el intestino y no produce gran cosa de residuo fecal. Esta sería la peor de las dietas para recomendar a las personas en general, ¿no? Pero en este caso, en forma transitoria, se recomienda la dieta y esta dieta pues no lleva lácteos, no lleva gaseosas, no lleva frutas ni verduras crudas, lleva preferentemente carne pues prácticamente a la asada, lleva probablemente, no probablemente, pues puede llevar arroz. Y luego dicen, es que el arroz te tapa. No es que te tape, como que quede ahí un tapón, sino que el arroz finalmente se absorbe todo, sobre todo si no es de esos que tengan residuo, ¿no? Entonces, no, o sea, es como que sea integral, pues eso no. Tiene que ser un arroz convencional blanco,
y pues, por ejemplo, gelatina, por ejemplo, pues el agua, pues no hay ningún problema, se absorbe y luego. Pueden utilizar, si quieren, dietas poliméricas como Ensure, pues hasta dietas elementales, o como Alitrac, que viene en polvo, que es una dieta que también todo se absorbe. No deja absolutamente nada de residuo hacia allá adelante, en lo que se desinflama. El manejo de los pacientes con enfermedad diverticular, pues dependerá del estadio que acabo de mencionar. Entonces, bueno, contestándote, esa es la forma como se hace la punción percutánea cuando hay un absceso. Es una, pues ya se venía practicando desde hace mucho, se ha sistematizado más, y lo suelen hacer los intervencionistas o los radiólogos convencionales en conjunto con nosotros los cirujanos, y hacemos la punción, y se acabó, ¿no? Entonces, esa es una manera de hacerlo. Ya vimos que son en estadios 1 y 2A, en 1A, perdón, 1B y en 2. Entonces, pues miren, los pacientes cuando tienen este problema, sobre todo cuando se inflama, hablan de que el dolor puede pasar de ser intermitente a moderado a más intenso, y les decía yo que se localiza en el cuadrante inferior izquierdo. Entonces, estos pacientes empiezan, porque miren, cuando pasan con estadios 1A y 0, a veces los pacientes no solicitan atención médica, se aguantan. Y al estarse aguantando, si tienen repetición de los cuadros, terminan por hacer un proceso fibroso, y el proceso fibroso a veces hace que disminuya la luz del intestino. Luego tenemos que entrar en la dinámica de tener que hacer diagnóstico diferencial con cáncer de colon. Entonces, estos pacientes empiezan a hacer evacuaciones como acintadas, como delgaditas. Las evacuaciones acintadas las solemos ver en el caso de síndrome de intestino irritable, de pacientes con secuelas de diverticulitis inflamatorias y fibrosas, digo yo, cicatriciales, que hace que tengan cierta estenosis en algún sitio, o cáncer de colon. Entonces, eso es lo que tenemos en cuanto a las características de las evacuaciones. Si el proceso es agudo, los pacientes cambian, porque ahí sí el dolor es mucho más intenso, tienen respuesta inflamatoria sistémica que correlaciona con taquicardia, un poco de taquipnea, hipertermia. Si les hacen ustedes una biometría hemática, pues tienen leucocitosis, y si todavía no hacen leucocitosis, empiezan a tener bandemia, o sea que hay una desviación hacia la izquierda. Se va hacia tener más polimorfonucleares, eso es lo que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, al principio pudiera confundirse con un cuadro de intestino irritable, por eso es que no me parece tan mal que el autor haya incluido este cuadro clínico, pero la bronca es cuando diferenciar entre qué es intestino irritable o diverticulitis cero, ¿no? Entonces, esto de que hablan de que hay intolerancia a algunos alimentos, en realidad es relativo, porque no hacen ninguna intolerancia específica, sino pareciera que la tienen, pero no la hay. Y estos pacientes, cuando van y hacen al baño, por ejemplo, en intestino, canalizan gases o evacúan y se les quita la molestia. En el caso de diverticulitis, ¿no? Y les aumenta la molestia, eso es totalmente diferente, ¿no? Aquí vienen y me hacen preguntas urgentes. Bueno.